viejo sistema de la fijación de precio de la caja de banano realmente es el adecuado? Generalmente el pago del precio pactado por cada caja no se cumple. Es como un beso a la bandera, Lenin. Samantha, en papeles la caja pasó o va a pasar a partir de enero del 2024 de $6.50 a $6.85. Y el tema lo vamos a revisar con el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Un placer estar acá y un saludo a la audiencia, ¿no? Ministro, ¿cuál fue la participación que tuvo en esta negociación del precio de la caja de banano 2024 el futuro ministro de Agricultura, Franklin Danilo Palacios? Bueno, básicamente por obvias razones de ética no podía participar de manera directa, pero es una persona que está enterada definitivamente de lo que en su caso el entorno de él pues está relacionado. Sin embargo, creo que los principales actores nuevamente, y creo que es lo beneficioso en este momento para el país, fueron exportadores y productores. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que sustentaron en esta ocasión la determinación de este valor? Es decir, ¿por qué queda en $6.85 y no es 6.75 y no es $5? Bueno, básicamente es un cálculo técnico basado en costos y en una rentabilidad que permita sustentar un negocio en dólares. En base a esos números, ambas partes hicieron sus acercamientos y lograron el consenso de ayer. En una economía de mercado, ministro, ¿qué sentido tiene fijar un precio si en la práctica el valor real del producto lo determina la actividad comercial, lo determina el mercado, no lo determina el Estado? Y cuando hablo del mercado, pues me refiero a las circunstancias que lo rodean, ¿no? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Lenín. Lamentablemente o favorablemente tenemos una ley y esa ley hay que hacerla cumplir. Poco a poco el mundo nos va dando la lección contraria, ¿no? El mercado está siendo siempre quien enmarca o rige. Pero tenemos la ley en el Ecuador y hay que hacerla cumplir y eso es lo que... Aún a sabiendas de que no sirve de nada. Bueno, a ver, no sirve del todo, yo diría que no es preciso, porque de todas maneras tener una referencia, ¿no? Y creo que eso debería ser una referencia. No es una referencia, debería ser un precio mínimo de sustentación y donde no se cumple debería sancionarse a quienes lo incumplen. A ver, nosotros hemos logrado durante nuestra administración sanciones que superan el $1.000.000 cuando existe formalidad en la transacción. Claro. El problema de estas cosas es que no se firman los contratos, pues apenas un 30% del 100% de contratos se han firmado. Entonces, es una gran ópera bufa, es una gran farsa. Bueno, esto a lo que asistimos, ministro. Estoy de acuerdo, Lenín, pero repito, vivimos en ese entorno y sobre ese entorno tenemos que trabajar y lo que estamos en este momento es forzando la formalización para tratar de que este precio que se ha fijado ahora se cumpla, ¿no? Si las medidas que hemos tomado y los modelos que hemos implementado funcionan, deberíamos empezar el próximo año con entre 70 y 80% del mercado formalizado. Ok, y se obligan entonces a las empresas a que firmen contratos. ¿Y qué pasa si en el transcurso de las 52 semanas un país incrementa su producción en volúmenes importantes, empujando el precio a la baja? ¿O qué pasa si las circunstancias climáticas incrementan el valor de la fruta? ¿O qué pasa si hay una guerra y entonces también hay la decisión de un comprador de adquirir fruta favorablemente con sus ex colonias? Todas esas cosas inciden en el precio y pueden terminar beneficiando a cualquiera de los actores. Son variables que afectan, pero ese es el riesgo que toman quienes hacen la transacción entre el país y quien importa. Y la toman en base a este cálculo. No es cierto, pero permítame terminar la idea. Recuerde usted, ministro, usted dice ese es el riesgo que toman los actores. No es verdad. Cuando ocurrió la guerra con Rusia, ¿quién fueron los productores? A decir, señores, miren, ahora qué hacemos, estamos quebrando, el precio se ha ido al suelo. Pero, a ver, Lenín, mire, el Estado está para meter la mano solo cuando es necesario. Nosotros en esa ocasión intervenimos con los chiquitos y logramos rescatar un muy buen número de pequeños en base a una iniciativa directa hacia ellos, ¿verdad? Cuando me refiero a esta acción de riesgo de quienes toman la decisión de las transacciones, bajo el marco que tenemos, porque ese es el marco que tenemos, es
porque hacen su cálculo de riesgo. Yo le recalco, yo creo que el mercado debería preponderar, pero no es el entorno en el que nos movemos y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que la ley abrigue a quienes en teoría está creada para abrigar, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos y lo que hicimos hasta ahora. Y por eso le digo que tratamos de que se formalice la cadena, porque es la única manera de defender a estas personas y de sacar esto que conversamos extra micrófonos, que es esta intermediación inescrupulosa, que es la que le quita la rentabilidad a los pequeños productores, ¿verdad? Y en algunos casos también inclusive extorsiona a los exportadores serios, ¿no? El problema es que el productor, el pequeño productor sobre todo, dice, ¿y por qué voy a firmar un contrato por 6.85 si hay épocas del año en que la caja llega a 12, a 14, a 15 dólares? ¿Por qué me voy a perder esa plata? De ahí es donde viene el cálculo de esta rentabilidad necesaria en este precio que hemos puesto. También nos enmarcamos en capacitación permanente, Lenín, para tratar de enseñarle al pequeño productor cómo administrar su recurso y su rentabilidad, para tratar de ir volviéndose eficiente, ¿no? Que es un trabajo que hay que lograr, porque finalmente el mundo, como usted bien lo menciona, exige un estándar de calidad y un estándar de nivel de producción para poder comprar la fruta. De ahí también lucran estos inescrupulosos, cuando no hay en el pequeño productor esas condiciones y vende la fruta a cualquier precio, ¿no? Sinceramente, ministro, ¿es esta figura del precio mínimo la manera de garantizar el pago de un precio justo, sobre todo al pequeño productor, o existen quizás a estas alturas del partido pues otras maneras de lograrlo? Y se lo planteo de esa manera porque ya la ley del banano tiene algunos años y a lo mejor este tema del precio mínimo de sustentación ha quedado pues desfasado. A ver, ahí es que yo le mencionaba que nosotros hemos tomado otras medidas y modelos de gestión para ir tratando de sacar al pequeño vía asociatividad de su estándar de poca productividad, ¿verdad? Productividad es otra forma de generar esta, vamos a decirlo esperando que no suene grotesco, ¿no? Una mínima injerencia de la ley, más bien la acción de una buena productividad para vender a un buen precio en base a calidad de fruta. La ley debería desaparecer, la ley del banano. Mire, si usted me pregunta a mí dentro de la línea de mercado, debería ser línea de mercado, ¿verdad? Pero insisto, nuestro entorno es la ley y tenemos que hacerla cumplir como autoridades. Pero usted ha trabajado en el sector bananero, tiene una amplia experiencia allí, ministro. Olvidémonos del rango, del rol, del que además pues saldrá dentro de 3 semanas y seguramente volverá a las actividades privadas. Si nos ubicamos en ese andarivel, usted, y con su experiencia en el sector público, ¿usted recomendaría reformas o eliminación de esa ley? O bien reformas que hagan o sinceren el verdadero formato en que se encuentra el mercado de banano, o bien, al final, el libre mercado como línea, ¿no? ¿Y qué le diría a aquellas personas que a otros productos, para otros productos, también piden, exigen, recomiendan que se fijen precios mínimos de sustentación? Yo lo que les recomiendo es que los dueños de la cadena deben ser los actores en firme de la cadena y que quienes guíen la cadena de manera virtuosa deben ser los que conocen efectivamente la cadena. Y el Estado debería ser sencillamente un tercero confiable que dirima en casos de específica controversia. Hablando del Estado como tercero confiable, ministro, ¿ya lograron blindar ahora sí definitivamente el sistema unibanano? Bastante cercano a eso. ¿Qué falta? Bueno, no, siempre hay que continuar las depuraciones porque son sistemas viejos y obsoletos, pero tenemos ya bastante pulidas las herramientas. En este momento es muy complicado que haya algún tipo de alteración en el sistema. Estamos a puertas ya de hacer la posta con el nuevo sistema en el 2024 y creemos que con eso, más la eliminación del código F, hemos eliminado 36.000 hectáreas falsas, ¿no? Sí, y eso es importante, ministro. ¿Y ya saben también de quién era la fruta que se exportaba con esos códigos? Bueno, era fruta informal, Lenin. Mire, cuando se daña un sistema por completo, de manera integral, ¿verdad? En algún momento salpica a cualquiera de los elementos de la cadena. ¿Y quién era el exportador entonces? Bueno, hay de todo, comercializadores, cuperos que les llamamos, que son los que compran y venden. Pero hay que determinar, porque esto no es algo casual, ni es algo que se da así de manera espontánea. Esto es orgánico. Estamos de acuerdo. 36.000 hectáreas desactivadas entre el año pasado y este año. Estamos hablando de que a un promedio de
producción de 2.000 cajas por hectárea, nos dan 72 millones de cajas a 6.50, un negocio de 468 millones de dólares. Recuerde que el uso de la informalidad no era para pagar el 650, era para no pagar el 650. ¿no? Entonces, ese era el real uso de esta herramienta. Pero está en Fiscalía una denuncia, va a la siguiente denuncia para que haya la investigación, porque tiene que llegar esa... Y ahí se determinarán las sanciones. Las sanciones y culpables. Pero ustedes no han logrado determinar quiénes estaban detrás. A ver, el sistema es como un hoyo negro, Lenín. ¿Me explico? Inclusive el sistema era violado desde fuera del ministerio. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho nosotros es cortar todas estas líneas de conducción y eliminar toda la espuria que estaba dentro del sistema. La Fiscalía pues tendrá que determinar en la investigación culpables. Creo que nuestra obligación y nuestro mayor esfuerzo lo hemos dedicado a cerrar las posibilidades de que sigan violentando el sistema. ¿Y qué está pasando entonces ahora con esas 72 millones de cajas que antes salían de manera irregular y ahora? Bueno, ahora usted lo que tiene es una identificación de verdaderos productores que va a forzar esta formalidad de la que yo le hablo. Hay que esperar entonces un incremento en las exportaciones de banano por volumen. Al menos. Un incremento sí, pero lo principal es la identificación de los verdaderos productores y rangos de productividad, además del hectareaje real de producción. No se olvide que se eliminaron hectáreas falsas, ¿no? ¿Usted le puede garantizar al país, ministro, que se cerró ese agujero negro? Yo le puedo garantizar al país que hay un gran avance y que terminará de cerrarse en el 2024. Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Un Directo. placer siempre. Muy amable.